Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Bueno, ¿cómo estás, Esteban? Bien, bien, muy bien con este inicio de mes, emocionado, ya casi llega diciembre. Impresionante, ¿no? Bueno, cerramos con el mes de octubre, resultados corporativos en Estados Unidos que van muy bien, las tecnológicas cerraron con unos múltiplos impresionantes, vimos a la Reserva Federal como con un mensaje de más cautela, que no diéramos por sentado que nos iban a bajar tasas en diciembre, vimos al Banco de la República manteniendo sus tasas inalteradas. Empezamos temporada de resultados corporativos en Colombia. Bueno, tenemos una cantidad de noticias y pues lo más importante es que después de un rally tan impresionante que ha habido hasta octubre en los principales activos de mayor riesgo, ya hay algunas casas, como por ejemplo Goldman Sachs o algunos analistas que están diciendo que es normal de aquí a los próximos meses que se materialicen correcciones en las acciones. Sin embargo, recordemos que normalmente la temporada de fin de año estacionalmente es Muy, súper demandada y con una dinámica positiva. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar esos precios? Y bueno, todas estas cosas son las que vamos a conversar hoy. Cuéntanos, Esteban, por dónde quieres comenzar. bueno, empezamos por Estados Unidos, o sea, las tecnológicas, como veníamos hablando, tuvieron unos resultados muy buenos. Meta se quedó un poquito por detrás. Amazon sí estuvo liderando con una subida de entre el 10-12% durante la semana con los resultados que tuvieron y anunciaron más inversiones todavía junto con Nvidia en nuevas, bueno, y junto con OpenAI en nuevos centros para procesamiento de inteligencia artificial, aunque también junto con Google se vieron bastante beneficiados de sus servicios en la nube, porque al fin y al cabo todo este procesamiento de datos se termina realizando con base en estos servicios. Y no les pegó tan duro la caída de sus servidores el otro día que vimos, que aquí también nos vimos un poquito como, en Colombia no funciona. De acuerdo, y de hecho uno de esos chismecitos corporativos es que Nvidia está de shopping, ¿no? Y que en Corea pues compró algunas startups y que está trabajando y que hubo un almuerzo. Cuéntanos Así un es, poquito ese del es el almuerzo. chisme corporativo de esta semana. Por ahí agarraron al CEO de Nvidia junto con el de Samsung en una pollería, como diciendo en un KFC. Estaban en un almuerzo, se tomaron unas cervezas y aparentemente se les vio de muy buen ánimo. Entonces, hay gente especulando de que podríamos llegar a ver en los próximos días un anuncio de alguna especie de negociación, de alguna especie de acuerdo entre las grandes tecnológicas junto con Nvidia, al menos en Corea del Sur. Y también vimos algunos anuncios de las compras de pequeñas startups que está haciendo Nvidia dentro de Corea del Sur. Entonces, la maquinaria se sigue moviendo y seguimos viendo nuevas adquisiciones, nuevas inversiones y un posible impulso para Nvidia, por lo menos en ese corto mediano plazo. Bueno, y la temporada de resultados corporativos pues va como en la mitad, todavía faltan algunas. Han venido, digamos, relativamente bien, aunque las sorpresas no son tan favorables como en otras temporadas. Pero tú, ¿cómo ves este cierre de año? Porque normalmente, como decíamos al principio, el cierre de año es un cierre de año, pues digamos, estacionalmente positivo. Cuando vemos el único año, creo que donde vimos caídas en el último mes del año fue por allá en los 40. O sea, realmente normalmente diciembre y la temporada, digamos, desde el Black Friday hasta la temporada navideña, es extremadamente favorable para los mercados. Pero claro, están carísimos. Entonces, ¿hasta dónde más crees que podría ser uno de esos años excepcionales donde puede haber correcciones, o lo ves que sigue para adelante en diciembre y que tal vez ya las correcciones vengan en enero, que cuando ya nos amanecemos en 2026 listicos como para ver qué pasa, ahí se materialicen esas correcciones que todo el mundo está esperando? Yo consideraría que es más probable que veamos una corrección ya directamente a final de año, la que siempre suele ocurrir con los rebalanceos de portafolios de los grandes inversionistas, pero que veamos cierto rally medido en el largo plazo con posibles correcciones intermedias en activos específicos de aquí hasta el 24 de diciembre, que es como lo que siempre suele ocurrir. Hasta el 28 estamos viendo un rally continuo y de repente vemos en esos días de 26 al 2 de enero unas caídas, pero casi siempre se deben a estos rebalanceos de portafolios para el nuevo año y cómo arrancan, ¿no? Donde ya todo el mundo empieza a decir, bueno, vamos a analizar esto de verdad si vamos a seguir con el compromiso en este posicionamiento que tenemos. Creería que va a ser positivo. Las tecnológicas, digamos que tuvieron muy buenos resultados. Las expectativas, como ya vimos con ese chismecito de Nvidia, puede ser de que veamos mejor desempeño para fin de año. El consumo se suele disparar durante fin de año y eso es que también un poco lo que mantiene un poco con cautela a la Fed y por parte del Banco de la República aquí localmente de queremos ver cómo salen los datos. También con el tema del shutdown hay cierta ceguera todavía en cuanto al entorno macro para poder tomar decisiones con seguridad. Entonces, eso puede generar cierta dificultad, pero al mismo tiempo es muy difícil romper esa estacionalidad.
Claro que sí. Bueno, y tú ya tocaste el tema local, entonces cuéntanos un poco qué ha pasado a escala local. Vimos pues un Banco de la República, digamos, con cierta cautela, hablando pues de la dinámica favorable de la economía colombiana, de la posibilidad de que la inflación se mantenga pues fuera del rango meta, no solamente en 2025, sino que siga por fuera del rango meta en el 2026. Y en cierta forma mi sensación fue un mensaje bastante hawkish o pues de tasas inalteradas durante un tiempo prolongado. ¿Cómo viste esta reunión y cómo viste la reacción un poco de la renta fija y de los mercados locales? Pero así como un poco superficialmente, de hecho, vamos a publicar un análisis ya más a profundidad de nuestras expectativas para la inflación del próximo año en nuestro blog de Scanning. El tema con la inflación es que en el corto plazo, claro, hay unas expectativas mucho más altas. Ahorita inicio de año con la posible subida del salario mínimo, toda la especulación que puede ocurrir en un año preelectoral. O sea, a nivel local vamos a tener cierta volatilidad en el corto plazo. El Banco de la República se ha caracterizado por ser bastante conservador en el manejo de su política monetaria. Entonces, vemos bastante probable, como ya lo mencionaste, que las tasas se mantengan de aquí a unos meses para ver un poco cómo se desenvuelve el cierre del año y el inicio del próximo año. En cuanto ya a ese desempeño a nivel local para la renta fija, tuvimos un buen desempeño en la parte de renta fija esta semana que pasó. En la subasta que hubo, de hecho, que bueno, fue una subasta pospuesta, tuvimos una muy buena demanda, pero también se estaban empezando a solicitar bonos como con cierta prima que no se venía solicitando antes. Entonces, hay demanda por esa deuda, pero el mercado está exigiéndole un poco más de rendimiento al gobierno para poder posicionarse en ella. En la parte corta vimos cierto empinamiento, entonces eso va un poco en línea también con las expectativas de que el Banco de la República no vaya a bajar tasas en ese corto plazo, entonces el mercado empieza a descontar esa posibilidad, por lo menos en los próximos 3 años. De acuerdo, ¿y cómo es ese dato de inflación? Todos estamos muy pendientes de ese dato de inflación del mes de octubre, porque recordemos que en octubre del año pasado fue negativo. Entonces, seguramente vamos a tener un salto de la inflación importante en este mes de octubre, que lo vamos a ver, pues, digamos, muy en el corto plazo, y esto seguramente puede generar, digamos, algo de preocupación. ¿Tú cómo estás viendo ese dato de inflación? Yo lo veo levemente por encima de lo esperado para el mes. Pues cuando vimos los datos que tuvimos del aumento del empleo, esa reducción del desempleo al 8,17, si no estoy mal. Lo Mínimos que, históricos de la claro, historia reciente. estamos muy bajos, estamos a niveles de desempleo del 2017, o sea, no solo prepandemia, sino en los últimos, ¿qué? 8 años. O sea, es una situación interesante para la economía que haya más gente con empleo, pero también esto empuja el consumo hacia arriba y sobre todo en la temporada de final de año, esto puede generar un rebote importante en la inflación, lo cual es probablemente lo que está descontando el Banco de la República en este momento. De acuerdo. Y la política fiscal expansiva va a seguir jalonando pues la dinámica y en ese orden de ideas pues seguramente las presiones del lado de demanda van a seguir sin contar los choques de oferta porque recordemos que la Fial ya no sigue cerrada lleva cerrada muy buen tiempo, entonces pues todo esto genera alguna escasez de algunos productos. Bueno, y ya no nos podemos ir, bueno, sin hablar del dólar. Entonces hoy vimos que los mercados habían un poquito con correcciones, el DX lleva un pilín para arriba, nuestro tipo de cambio sigue por debajo de 3,900. Vimos el Bitcoin pues con una tendencia de leve corrección, o sea, algo de, de mayor cautela, por lo menos el inicio de esta semana. ¿Cómo estás viendo el dólar? ¿Es posible que volvamos a ver niveles de por encima de 3,900 en el corto plazo? Bueno, no se sabe, o sea, así con facilidad directamente como para decir en 2 semanas, 3 semanas sigue siendo complicado. En este momento lo que tenemos es esa base donde no vemos un dólar que ahora sí llegue a estar por debajo de los 3.800. Con la noticia de la Fed bajando tasas, con el Banco de la República manteniéndolas, ese spread pues, se sigue aumentando, que era lo que veníamos hablando, lo cual genera cierto atractivo a nivel local. También con las presiones del gobierno en el canje de deuda, todo el trabajo que han venido haciendo ha mantenido, digamos, la tasa de cambio en esos niveles. Ahora, podríamos verlo en el corto plazo si estuviéramos viendo, por ejemplo, un salto muy importante en inflación. Eso podría generar cierto incentivo para los inversionistas de pasarse a una moneda con un impacto un poco inferior en inflación, lo cual sí podría generar cierta demanda de dólar y ver un aumento en esa tasa de cambio. Ahora, si eso podría llegar a impactar hasta niveles de 3.900, 4.000, o sea, lo que estábamos hablando es que para el próximo año podemos estar viendo niveles de 4.100, pero para el cierre de este año probablemente podremos estar viendo de pronto unos niveles de 4.900, quizá. 3,900. 3.900. Yo 4.900. No, no, Ojalá no, que no. no, ojalá que no. No.
Pero sí, de acuerdo, un poco exacto. Este año, pues los flujos de divisas han sido fuertes, no solamente por las monetizaciones del gobierno, el tema de remesas, todo el tema de exportaciones de economía, pues subterránea, pues fijen, finalmente viéndose en el día a día. Pero sin lugar a dudas, pues en un año preelectoral, pues claramente la volatilidad puede incrementar y así como lo dices tú, eventualmente podemos volver a ver niveles por encima de 3.900, incluso 4.000, pero más de cara al 2026, seguramente ya lo que resta del año dependiendo de cómo reaccionen los mercados y cómo esté pues la economía, digamos las condiciones financieras a escala global, pues nos vamos a seguir viendo apalancados de estas buenas condiciones financieras. Bueno, antes también de irnos y de acabar nuestra conversación, que está muy chévere, por cierto, hablemos un poquito pues de esos datos curiosos. ¿Qué datos curiosos nos traes esta semana? Bueno, para esta semana, ya que estamos hablando tanto de Reserva Federal, Banco de la República, hay países en América, en este caso Panamá, que no tiene un banco central. Y entonces se pregunta entonces cómo hacen para manejar su política monetaria. Como la divisa, digamos, de ellos de uso general viene siendo el dólar. Entonces no tienen esa capacidad de emisión y eso pues les genera cierto riesgo de qué pasa si nuestros bancos se quiebran, como quién los puede terminar rescatando, como hicieron estos en el 2008 o como se hizo en Colombia durante la crisis inmobiliaria hace como 20 y tantos años. 20 y tantos. Sí, entonces, esa situación es un poco problemática, pero esas responsabilidades que normalmente tiene el Banco de la República se terminan repartiendo entre la Superintendencia de Bancos, que hace como toda esta supervisión de los bancos, de que cumplan con las políticas, em, y el Banco Central de Panamá, donde ya sí hacen como todo este manejo de cuál va a ser el encaje. O sea, lo que antes haría una única institución se termina repartiendo entre dos instituciones y algunas agremiaciones de los bancos locales para mantener, digamos, esa seguridad bancaria que normalmente le correspondería a uno. La única diferencia es esa, que no tienen como esa capacidad del manejo de liquidez. De acuerdo, y básicamente dependen un poco de la política monetaria que tenga Estados Unidos, pues porque finalmente son economías dolarizadas. Bueno, bien interesante. Entonces, pues nada, esta semana vamos a estar muy atentas a cómo siguen esos resultados corporativos en Estados Unidos. Importante también, no hablamos de los resultados corporativos en Colombia. ¿Qué tenemos que estar pendientes de resultados corporativos y cuáles han salido? Bueno, ya tuvimos el de Ecopetrol, tuvo un resultado normal, por decirlo de alguna forma. No es un resultado demasiado bueno, pero digamos que la situación en donde se encontraba con un valor de la acción por debajo de los 1.800, está en 1.700, creo que en algún momento llegó a estar incluso levemente por debajo de los 1.700, 1.680. En este momento tuvimos un rebote, incluso tuvimos una subida como hasta los 1.820 pesos. Sí, ahorita ya se ha venido normalizando un poco más, lo cual da la sensación de un poco más de confianza. El Brent se ha mantenido en niveles por encima de los 60, no volvimos otra vez a tener esa pequeña bajada que tuvimos por debajo de 60. Es posible que con una estabilización del petróleo, con unos niveles inflacionarios interesantes y con un dólar que gane algo de fuerza en el largo plazo, haya cierta oportunidad, sobre todo en las energéticas. Por parte de Bancolombia, después de la pequeña corrección que tuvo en las últimas semanas, tuvo un buen desempeño en esta última semana y la expectativa sigue siendo bastante positiva, sobre todo para bancos, para constructoras, para materiales. Digamos que las expectativas para Colcap siguen estando bastante interesantes con los procesos de recompra además. Bueno, pues ya se nos vino el cierre del año y las acciones colombianas pues están mostrando valorizaciones extraordinarias, posiblemente se pueden acercar a 40%, no sabemos, vamos a ver, pero estamos muy cerca. Tenemos un tipo de cambio que se mantiene por debajo de 3.900, tenemos apetito por riesgo en general, las tecnológicas con unos múltiples espectaculares y bueno, y nos quedan ya 2 mesecitos donde posiblemente pueda haber algo de correcciones, como bien lo dices tú, pero en términos generales la temporada que tiene una estacionalidad positiva podría seguirle dando impulso a ese apetito por riesgo. Vamos a ver, esta semana pues seguimos atentos a los resultados corporativos y bueno, si quieren saber más de estos temas, pues no olviden seguirnos aquí en el Expreso Financiero, donde hablamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. ¡Feliz día!